Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por habernos escuchado, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por las bendiciones y las obras que has manifestado en nuestro medio, Señor, los milagros que hemos visto, Señor, y las oraciones contestadas, Señor, que también tenemos como prueba, Señor, de tu amor y de tu gracia en nuestras vidas. Al abrir tu palabra, Señor, en este momento, en este tiempo que nos queda, Señor, invitamos que tu presencia siempre pueda estar con nosotros y que tú, Señor, seas el Rey de nuestras vidas y Señor de nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y ayúdanos, Señor, a escuchar palabras de ánimo que podamos aplicar a nuestras vidas también en este momento. Todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera continuar y para iniciar quisiera reflejar un poquito, nomás voy a hacer un pequeño resumen de la historia, pero hay una parábola que Jesús cuenta acerca de dos deudores. Y de esos dos deudores, uno le debía una cierta cantidad a una persona y la otra persona también le debía más dinero. Y resulta que en esta parábola, bueno, las deudas fueron perdonados. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién de estos deudores realmente amó más? Y los discípulos le contestaron, bueno, al que se le perdonó más. Y eso era la razón y eso era el punto de lo que quería decir Jesús. El que ama más se le ha perdonado mucho. Y eso es lo que queremos estudiar en esta mañana, hermanos. La gracia de nuestro Dios, el amor que Él ha brindado sobre nosotros, debería de tener un cambio en nuestras vidas. Y todo es basado en que nosotros sentimos que Él realmente nos ha perdonado y ha perdonado mucho en nosotros. No es un secreto que nosotros no somos perfectos, no somos personas que hemos hecho todo bien a los 100%. Yo no soy una persona perfecta y todos que estamos aquí no somos personas perfectas. Hemos cometido errores y pecados y hemos hecho y dicho muchas cosas en contra no solamente de Dios, pero en contra de nuestras parejas o familia o hogares, hijos y hijas también. Hay muchas razones por lo cual tal vez no deberíamos de tener ni la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ese es el punto de lo que quiero decir en este momento, hermanos, que el punto es de que no se trata de nosotros. Dios, a pesar de nuestros errores, nos ha amado, nos ha perdonado y esos son razones y motivos por qué le debemos dar gracias y alabar el nombre de nuestro Señor también. Cada persona que siente sus errores y cada persona que ha sentido sus pecados y los ha confesado y siente ese, siente que el amor de Dios los ha ayudado y los ha transformado, es una persona que realmente Dios puede usar. Y ese también nos guía entonces al entrar a bueno, nuestra meditación para nosotros en esta mañana. Hay un gozo que nosotros podemos disfrutar en esta vida y ese es el gozo de ser usados por Dios. Ahora, más adelante vamos a ver cómo Dios usa a cualquier persona, pero lo que yo quiero decir en este momento es, primero, que nosotros fuimos creados para vivir al lado de nuestro Dios. Tú y yo, el plan original desde el principio, y esto lo hice mención anoche también en nuestro culto de oración en la iglesia de Brunswick, pero nosotros fuimos creados para estar cerca de Dios. Ese era y ese era el plan original de Dios, de que nosotros vivamos cerca de Él, en su presencia. Adán y Eva disfrutaron una relación muy cercana a Dios y cara a cara lo pudieron ver y pudieron pasar tiempo con Él. Ese era el diseño original de Dios, que tú y yo podamos vivir a su lado y podamos estar en su presencia. Ahora, claro, por el pecado, ahora eso no es posible en este momento. Sí podemos tener a Dios en nuestras vidas, pero no lo podemos ver. Pero no quiere decir que tú y yo no fuimos creados para vivir cerca de Él. Esa es nuestra identidad, de vivir al lado de Dios. Ahora, nosotros fuimos también creados para servirle al Señor también, de la misma forma como los ángeles lo sirven 24 horas del día, 7 días de la semana, lo sirven todo el tiempo. De la misma forma, nosotros también fuimos creados para servir a Dios.
Y ese servicio nosotros lo podemos desarrollar aún en nuestras vidas en este momento. Claro, el pecado ha transformado muchas cosas, pero esas son las dos cosas que no han cambiado. Fuimos creados para vivir al lado de Dios y también fuimos creados para servirle a Dios también. Romanos capítulo 6, versículo 13, encontramos una promesa y un ánimo para nosotros que nos dice las siguientes palabras. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Así que en ese versículo nosotros vemos entonces que nosotros fuimos creados para hacer buenas cosas y ser utilizados por el Señor también. Continúa diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que ahí hay un ánimo para nosotros de que lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, las cosas que Dios nos ha bendecido, lo deberíamos de usar no para cosas de pecado o como dice el versículo, instrumentos de iniquidad, sino que el ánimo para nosotros es de usar nuestros dones y talentos para la honra y gloria de Dios en servicio a Dios. Ese es lo que nosotros podemos o lo que deberíamos de estar haciendo aún en estos tiempos. Quisiera estudiar un poquito el ejemplo de Pablo. Pablo era una de las personas, uno de los discípulos que Dios más usó en su vida, en su ministerio. Él personalmente, casi él solito, esparció la palabra de Jesús, la vida de Jesús, el testimonio de Jesús por toda la nación de Roma en su tiempo, antes y después de su conversión. Él plantó muchas iglesias y en muchos lugares y escribió casi la mitad del Nuevo Testamento que nosotros estamos estudiando en este momento. Era increíble lo que Dios pudo hacer por medio de Pablo. Ahora, este es el mismo Pablo que en un momento de su vida él mató a los cristianos y los puso en la cárcel y en muchas ocasiones los torturó también. Este mismo Pablo, Dios lo usó a pesar de su pasado, a pesar de las cosas que él había hecho, a pesar de las cosas malas que él había hecho. Dios lo usó de una grande manera y él pudo hacer mucho para el reino de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos ver dentro de la vida de Pablo. Y hay cinco secretos que Pablo nos dice que son razones por lo cual nosotros podemos también ser usados por Dios. El primer secreto se trata de la misericordia de Dios. Todos nosotros hemos recibido parte de la misericordia de Dios. Escuchamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Así que nosotros somos recipientes de la misericordia de Dios. Y esa es la misericordia que debería de transformar nuestra experiencia. Porque no es por cualquier persona que uno iba a enviar su único hijo para morir. Si no hay ese amor, si no hay esa compasión, Dios tuvo compasión de nosotros, envió su hijo para que tú y yo podamos tener una segunda oportunidad en esta vida. Y tú y yo podamos servirle a Él también. Así que nosotros fuimos creados para servir y es por causa de la misericordia de Dios que nosotros tenemos ese privilegio de servirle a Dios también. Ahora, eso quiere decir entonces que cada persona puede ser un ministro en el espacio que Dios les ha dado, en el espacio que Dios los ha llamado. El texto que acabamos de leer viene de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y en un momento vamos a continuar leyendo en 2 de Corintios. Así que, pero lo que quiero decir en este momento es,
No importa lo que sea tu trabajo en este momento, puede ser que trabajas en una oficina, puede ser que trabajas en un hospital, puede ser que trabajas en construcción, puede ser que trabajas como maestro o maestra, cualquier sea tu trabajo en este momento, tú puedes ser un ministro en ese espacio, porque Dios te ha dado su misericordia y Dios te ha extendido un llamado en donde te encuentras. Así que esos dones y talentos que tienes, puede ser que te gusta cantar, puede ser que te gusta pintar también. Todo lo que tú tienes que es un don y talento, lo puedes usar en servicio a Dios. Y todo lo que tú tienes para usar es un talento que puede alabar el nombre de nuestro Señor y dar un buen testimonio de Él también. Y yo pienso que más personas tendríamos o más testimonio tendríamos si cada persona tuviera en mente este concepto de que ser un maestro no solamente es ser un maestro es ser un maestro en servicio de Dios. Trabajar en construcción, no solamente trabajamos en construcción, sino que trabajamos en construcción en nombre de nuestro Dios. Cada uno de estos talentos nosotros lo podemos utilizar y podemos ser ministros en estos espacios también. Y lo lindo de la gracia de nuestro Dios es que Él nos conoce y no le da miedo de usarnos en estos espacios. Puede ser que una persona ninguna persona es perfecta. Y pues uno puede decir, y muchas veces escuchamos, bueno, Dios no me quiere usar porque he hecho estas cosas, X, y todas estas cosas, y Dios no me puede usar o no me quiere usar. Pero la verdad es que Dios ha extendido su misericordia. Él extiende su gracia hacia nosotros porque Él quiere usarnos. Y ese es el otro beneficio de la gracia de Dios. Ese quiere decir que nosotros tenemos valor simplemente en los ojos de Dios porque somos sus hijos. Y ese es uno de los beneficios de la gracia de Dios también, que yo no tengo que comprobar mi valor o yo no tengo que hacer algo increíble para decir, ahora sí tengo valor en los ojos de Dios. Dios simplemente en que nosotros existimos, Dios nos ve y eso nos dice que nosotros tenemos valor en sus ojos. El segundo beneficio es que no tenemos que quedarnos en los fracasos que hemos cometido. Dios dice, hay suficiente gracia para cubrir hasta los fracasos que has cometido en tu vida. A veces decimos, bueno, yo lo puedo intentar, pero no sé cómo me va a salir y a veces no nos sale bien. Y a veces decimos, bueno, esa es la prueba entonces de cómo Dios no me puede usar. Pero hermanos, eso no es verdad. Dios puede usar y hasta lo lindo de la gracia del Señor es que aún en los momentos malos de nuestra vida, Dios extiende su misericordia y las cosas malas que nosotros pensamos, bueno, no me funcionó o no trabajó muy bien, Dios puede usar hasta los meros fracasos para su honra y para su gloria también. De ahí puede salir algo bueno. Así que primero de Timoteo dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Esas son palabras de Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios continúa de usar aún a los más pecadores de este mundo para su honra y para su gloria. Hermanos, no importa lo que ha sido tu pasado, no importa lo que es tu presente en este momento. Si tú quieres ser usado por el Señor, Dios está dispuesto a usarte. Dios quiere usar tus dones, quiere usar tus talentos para un servicio más importante que nosotros. Eso es para el reino de nuestro Dios también. También en Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 15, Pablo también explica un poco más acerca de su experiencia. Dice Gálatas 1, 13 al 15,
Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La gracia de Dios es lo que nos llama y la gracia del Señor es la razón por la cual existimos y estamos aquí en este momento. No hay ninguna persona que Dios nunca ha usado una persona perfecta. Y hay muchos ejemplos de personajes en la palabra de Dios que Dios ha usado que no fueron perfectos. Abraham no fue una persona perfecta y Jacob, él mentía, hacía o decía muchas mentiras en su vida. José fue abusado. Está Samson también, que por el orgullo que estaba dentro de él, él hizo muchas cosas ahí también. Pedro también era muy impulsivo en algunos momentos y tenía un problema con su coraje también. Tomás tenía dudas. Y hay muchos ejemplos más. Pablo era una persona que mataba a otros cristianos, pero todas estas personas Dios los usó de una gran manera. Y Dios no contó su pasado en contra de ellos, sino que vio unas personas que su misericordia y su perdón podía hacer algo mucho más grande que con ellos. Así que eso nos ayuda, hermanos, que nosotros podemos ser auténticos en nuestra experiencia y en nuestras vidas también. No tenemos que escondernos, no tenemos que escondernos de Dios. Podemos ser lo que Dios nos ha llamado para ser y podemos ser auténticos en nuestra experiencia. Así que esas son las personas que Dios puede usar. Ahora, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando a la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Trabajamos auténticamente y con mucha sinceridad, y esos son las personas que Dios puede usar. Ahora, ¿por qué es entonces que nosotros vemos que no hay muchas personas que quieren ser utilizados por Dios? ¿Por qué es que a veces decimos o negamos el llamado, le decimos al Señor, no quiero continuar en este momento? En muchas ocasiones es por causa del miedo. Tenemos miedo de que vamos a fracasar, tenemos miedo de que Dios no nos ha llamado, tenemos miedo de que tal vez escuchamos mal y Dios tal vez y decimos, bueno, por cierto, Dios no me llamó, porque ¿quién me va a llamar a mí? Yo soy X y el otro, yo he hecho estas cosas. Pero hermanos, el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo. Romanos 8, capítulo 15, dice lo siguiente. am, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros tenemos no un espíritu de miedo, sino un espíritu que Dios puede usarnos y un espíritu que Dios está dispuesto a usar. Y ese es el espíritu de fe y confianza en nuestro Padre Celestial. Así que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que eso es algo importante. Yo estaba en consejerías con un hermano y él estaba diciendo, en este momento yo tengo dudas y la razón por sus dudas era porque Dios lo estaba bendiciendo de muchas formas. Tenía una linda familia, tenía un trabajo, un nuevo trabajo que él apenas estaba iniciando, estaba creciendo. Y él sentía que todas estas bendiciones, él decía, bueno, ¿por qué, Señor, me estás bendiciendo tanto? Yo no merezco tantas bendiciones. Y yo le puedo decir, hermano, ¿quién somos nosotros para decirle al Señor que que Él no nos bendiga con las cosas que Él quiere bendecir? Si Dios es el uno que tiene más autoridad y tiene más poder aún que nosotros, ¿quién somos nosotros para decir, Señor, no me bendigas? O Señor, ¿por qué me estás bendiciendo? No somos nadie para decir eso. Si Dios quiere bendecirnos,
la única respuesta que hay que decir es, Señor, gracias, alabo tu nombre. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias, Señor, por bendecirme. Eso es lo único que debemos decir. El Señor va a bendecir al quien él quiere bendecir. Y no hay ninguna razón por la cual nosotros debemos decir, bueno, ¿por qué nos está bendiciendo? ¿O por qué es que Dios está bendiciendo a esa persona? Hermanos, Dios es Dios, Señor de señores y Rey de reyes. Si Él nos quiere bendecir, simplemente hay que decir gracias, Señor, por las bendiciones que tú me has dado. Y esas bendiciones hay que usarlo para la honra y gloria de Dios. Así que el siguiente secreto que Pablo nos dice, y eso es algo importante, así que Pablo no, era una persona que no era perfecta, pero Dios lo usó. Otra cosa que nosotros podemos usar, y con este voy terminando, si vamos al libro de 2 Corintios y seguimos leyendo en el capítulo 11, versículos 23 al 28, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. 2 Corintios, capítulo 11 versículo 23 al 28. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 25, versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, aquí vemos una foto, un poco de la experiencia de Pablo en toda su vida. Él pasó por muchos dolores y sufrimientos. En muchos lugares le tocó pasar hambre y frío. Le tocó pasar por muchas crueles cosas que le hicieron por causa de diferentes grupos, su propia gente, los judíos, los gentiles, de muchas cosas. El sufrimiento de Pablo estaba allí. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo en estos momentos? En cada momento él buscó la forma de seguir alabando a Dios y su propio dolor él lo usó para ayudar a otras personas que también estaban sufriendo. Así que su propia vida, sus propios dolores fueron testimonio de cómo Dios puede usar a una persona. Y hermanos, el sufrimiento de Pablo no es único. Cada uno de nosotros hemos pasado por muchos sufrimientos, hemos pasado por muchos dolores, hemos pasado por cosas que si le contamos todo a alguna persona, tal vez no nos van a creer. Muchos de nosotros tenemos muchas historias dolorosas en nuestras vidas. Y hermanos, Dios quiere usar esa historia, quiere usar ese dolor para bendecir a otra persona. Porque de la misma forma como Dios les ayudó en ese sufrimiento y en ese dolor, o en ese dolor que todavía están sufriendo en este momento, Dios quiere usar ese testimonio para bendecir a otra persona más. Porque de nuestras historias, Dios los puede usar para bendecir a alguien más. Le puede decir, bueno, si Dios nos ayudó a nosotros, le puede ayudar a otra persona también. Muchas veces no estamos dispuestos a compartir esas historias porque decimos, bueno, son muy dolorosas o hay mucha vergüenza o hay mucho dolor ahí. Pero hermanos, sintamos un poco más de confianza en compartir el dolor que Dios nos ha dado. De la misma forma como Pablo compartió ese testimonio a través de todo lo que él había sufrido y él ayudó a muchas personas más a sentir nuevo ánimo en Dios y acercarse más a Cristo Jesús. Nuestro testimonio, nuestros dolores también son experiencias que nos ha pasado,
pero que Dios nos ha ayudado y lo ha hecho para que nosotros lo podamos compartir como testimonio de cómo de grande realmente es nuestro Señor. Tú tienes una historia, tú tienes un testimonio y tú eres una persona que tiene mucho valor en los ojos de nuestro Dios. Lo que te ha pasado a ti en tu vida, sean errores o sean cosas que fueron por tu culpa o no tu culpa, Dios quiere usar todas esas experiencias para que tú seas un ministro en el espacio donde Él te ha puesto, para que tú puedas anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y esa será mi oración para nosotros en esta mañana, hermanos, que Dios nos ayude a ver que todos nosotros podamos ser útiles en sus manos y que Él nos quiere usar en cada momento. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las formas, Señor, como tú nos has ayudado. Gracias por bendecirnos, Señor, con el llamado de tu Hijo Cristo Jesús, a ser ministros, Señor, en el espacio que tú nos has puesto, en los lugares que estamos ahora en este momento, Señor. Si estamos en casa, si estamos en el trabajo, Señor, tú nos has puesto aquí en esos lugares para ser instrumentos en tus manos. Y Señor, úsanos en este día, úsanos en esta semana para bendecir tu nombre, Señor, y para simplemente para anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús a otras personas que necesitan escuchar de ti. Gracias, Señor, por usarnos y gracias por bendecirnos, Señor, a la forma en acuerdo con tu voluntad. Guía y protege a cada hermano que está aquí conectado en esta mañana, Señor, y todo te lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.